A este paciente le dijeron que no podían reemplazarle esa muela que le faltaba, que no podían colocarle implante porque no tenía suficiente hueso, que tenían que hacerle un injerto de hueso. Nosotros pudimos atenderlo y pudimos devolverle esa muela que le faltaba en cuestión de un día, sin necesidad de recurrir a injerto de hueso. ¿Quieres saber cómo lo hicimos? Te lo muestro. Esta es la encía del paciente, este es el escaneado en ese primer momento cuando el paciente llegó a nuestra consulta. Normalmente este primer molar, esa muela, nace a los 6 años. Cuando tenemos 6 años nace esa muela. Por lo tanto, muchos pacientes, puede que sea tu caso también, esa muela también te haga falta o esté ya muy reparada a punto de perderse o de pronto ya le hayan hecho una endodoncia o ya tenga una corona. Eso es lo que vemos en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos 6 años de pronto no sabemos muy bien cómo cepillarnos y puede ser normal de que esa muela termine siendo muy reparada a lo largo del tiempo. Pues en este caso ha pasado lo mismo. Esa muela fue muy reparada durante mucho tiempo, fue endodonciada, tenía corona, ya no podía hacerse nada por esa muela y se la habían extraído hace algunos años. Él quería reemplazársela, pero le habían dicho que no tenía suficiente hueso. Y efectivamente no hay suficiente hueso. Y eso lo podemos observar en la tomografía. La tomografía es una ayuda diagnóstica, es una radiografía en 3 dimensiones y es la única capaz de darle la información al dentista de realmente ver si hay hueso o no hay hueso para colocar implantes en la boca y ver también muchas otras cosas como muchas estructuras. Esta es la tomografía del paciente donde vemos efectivamente que no hay hueso y si quisiéramos colocar un implante convencional necesitamos que haya hueso y no lo hay para colocar un implante convencional. ¿Y por qué no hay hueso para colocar un implante convencional? Porque para reemplazar una muela de estas dimensiones, ten en cuenta que es una muela grande, es una muela de unas dimensiones grandes y además hay que tener en cuenta de que esa muela debe funcionar y debe trabajar y debe masticar con una potencia bastante elevada. Es un primer molar, es una de las muelas que más va a trabajar en la boca, por lo tanto eso también hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, para reemplazar esa muela con un implante dental necesitamos un implante de una dimensión grande, por lo menos un implante de 4 milímetros o si se puede más, 5 milímetros para soportar esa carga de ese molar. No hay suficiente hueso para colocar un implante de estos. Por lo tanto, en implantología convencional, en ese implante de pronto que te van a colocar a ti, el que ofrece tu dentista, obviamente necesita que haya hueso. Por lo tanto, ahí habría que hacer un injerto de hueso. ¿Y cómo se hace un injerto de hueso en esa zona? En esa zona está el seno maxilar. El seno maxilar es una cavidad aérea que tenemos, es un agujero, es una bolsa de aire que tenemos ahí todos los seres humanos. Por eso ahí, cuando nos falta esa muela, generalmente el dentista nos dice que no tenemos suficiente hueso. Y efectivamente, porque el seno maxilar suele estar ahí, está muy grande, está muy neumatizado y nos ocupa buena parte donde debería haber hueso, no hay hueso. Por lo tanto, en estos casos se debe hacer una elevación de seno maxilar. Tenemos que anestesiar al paciente, abrir la encía por un lado, llevar la encía hasta arriba, hay que desprenderla toda, llevarla hacia arriba. Nos vamos a encontrar una tabla de hueso. Esa tabla de hueso tenemos que romperla, tenemos que abrir una ventana a través de esa tabla ósea para acceder al seno maxilar. Dentro del seno maxilar hay una membrana muy delicada, la membrana de Schneider. Hay que levantar con mucho cuidado esa membrana y dentro hay que introducir hueso. Hueso artificial, hueso de origen animal, el hueso que usan los dentistas para hacer injertos. Luego hay que colocar una membrana de colágeno para cerrar esa ventana de ese hueso que hemos tenido que abrir y cerrar y traer esa encía de nuevo y suturarla con unos puntos. Eso es una elevación de seno con injerto de hueso, cuando queremos ganar grandes volúmenes de hueso. Luego el implante no se puede colocar o no se debe colocar porque ese hueso todavía no se ha estabilizado. Él necesita un periodo de tiempo. Normalmente en estos casos donde hacemos elevaciones de seno con un acceso lateral tenemos que esperar mínimo 6-9 meses con mayor seguridad. Y a los 9 meses ya en teoría tendríamos hueso suficiente para poder insertar un implante como estos. Una vez insertado ese implante convencional hay que esperar normalmente 3 meses a que se integre y a los 3 meses hay que volver a abrir la encía para descubrir ese implante y hacer todos los pasos que ya he enseñado en otros vídeos para colocar esa muela. Por lo tanto, sería un tratamiento bastante complejo, bastante molesto, porque normalmente las elevaciones de seno el paciente se va a inflamar y mucho, en todos los casos se va a inflamar bastante y no va a poder tener su muela hasta pasado casi un año.
9 meses de espera a que ese injerto de esa elevación de seno vaya bien y otros 3 meses a que ese implante se integre. Por lo tanto, es un tratamiento de 1 año y son varias cirugías que hay que hacer el paciente. Obviamente los pacientes pues no quieren nada de eso, pero es de pronto la única alternativa que ha ofrecido su dentista. Nosotros, en cambio, con la implantología monofásica, sabemos que contamos con una herramienta y una diversidad de tipos de implantes capaces de introducirse en huesos muy reducidos. ¿Qué analizamos aquí? Nosotros tenemos que intentar buscar tesoros perdidos en esa tomografía. Tenemos que mirar esa tomografía muy bien, analizarla, girarla, verla en las 3 dimensiones que nos ofrece este tipo de estudios. Por lo tanto, si observamos bien, vemos que en los laterales tenemos un residuo de hueso. Ahí era donde originalmente estaban alojadas las raíces de esa muela que ese paciente perdió. Y si observamos bien, tenemos unos cuantos milímetros que nos pueden ofrecer para poder colocar esos implantes monofásicos. Y tenemos una buena longitud. Aparte, tenemos ese huesito que nos ofrece, ese tesoro que hemos encontrado en esa tomografía, nos ofrece que ese hueso está rodeado de unas corticales. Las corticales es como la fachada, el límite del hueso que rodea ese poco hueso medular que hay en esas zonas. Esas corticales suelen ser muy duras y los implantes monofásicos se pueden aprovechar de esas corticales, cosa que los implantes normales no se aprovechan. Por eso es que cuando hablamos de estos casos y yo muestro este que es uno de mis casos, los implantólogos que se dedican a colocar implantes convencionales lo ven que eso es una locura, porque no saben del anclaje cortical, la osteofijación, solo piensan en osseointegración. ¿Ves? Los conceptos han cambiado y para entender estos conceptos hay que estudiar y aprender en qué consiste esta nueva implantología y saber cómo poder aprovecharla y ejecutarla correctamente. Y en este caso obviamente hicimos una planificación con cirugía pilotada. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar exactamente en el punto. En este caso nos olvidamos de injertos de hueso, nos olvidamos de elevación de seno, nos olvidamos de tener que abrirle la encía al paciente, nos olvidamos de tener que hacerle una rotura para acceder por medio de una ventana quirúrgica de ese hueso de ese paciente y nos olvidamos de que ese paciente se tenga que inflamar, porque se inflaman bastante con una elevación de seno, y que tenga que esperar unos 9 meses a que ese injerto vaya bien o vaya mal. Nos olvidamos de todo eso. Y nos olvidamos incluso de abrir la encía, porque nosotros entramos a través de la encía para poder colocar esos 2 implantes, porque acuérdate que es una muela que va a aguantar una carga masticatoria potente y nosotros tenemos que colocar esa muela para que funcione perfectamente. Un implante monofásico no va a servir para poder soportar esa carga de ese molar, por eso nosotros vamos a colocar 2 implantes monofásicos para una muela y de esa forma vamos a formar un tripoidismo para distribuir correctamente las cargas. Estos son conceptos también que no se pueden comprender si miramos todo esto desde la implantología convencional. Y hacemos nuestra planificación de colocar uno de los implantes en esta dirección, aprovechando ese hueso cortical y esa longitud y ese poco hueso medular para que ese implante se integre, y también aprovechamos este otro pedacito de hueso un poquito más hacia atrás en la otra dirección, donde también tenemos corticales y altura de hueso y algo de hueso medular. Ahí vamos a planificar la colocación de nuestros 2 implantes. Obviamente hacer esto a ojos cerrados, sin abrir la encía, sin ninguna guía, o tienes que tener mucha experiencia o vas a fallar. Y si fallas, no vas a poder devolver esa muela perdida de esta manera y habrías dañado el poco hueso que tiene el paciente. En esta implantología, y más en este caso, no se permite fallar. Tenemos que darle al sitio perfecto a la primera. Y la forma más segura de hacer esto es con una cirugía pilotada, como la que hago yo, como la que hacemos muchos dentistas que hacemos implantología monofásica alrededor del mundo. Por lo tanto, hacemos nuestra planificación quirúrgica de la colocación correcta de cada uno de estos 2 implantes con esta planificación, con esta guía quirúrgica. Aquí vemos cómo se planifican y cómo se puede ver alrededor de toda esa tomografía por dónde van a ir pasando los implantes, las medidas exactas para aprovechar al máximo esas corticales que todavía le quedan a ese paciente y ese poquito hueso que todavía tiene el paciente. Y una vez
teniendo segura la planificación de la cirugía guiada de forma virtual, hacemos una guía pilotada que se imprime en un laboratorio especial para que se haga de forma perfecta, milímetro a milímetro, y poder trasladar esa guía el día de la cirugía, el día de la colocación de esos implantes a la boca del paciente. Y de esa forma saber de que vamos a introducir cada uno de los implantes por el sitio correcto por donde hemos planificado la colocación de esos implantes en la cirugía virtual. Así se debe hacer y así lo ejecutamos perfectamente. Por lo tanto, vemos cómo adaptamos la férula guiada en la boca del paciente, colocamos los implantes y confirmamos directamente de que la colocación de los implantes, como vemos aquí, está perfectamente bien ejecutada. No podíamos habernos desviado para ningún lado. Tenemos que insertarlo en el sitio perfecto, correcto, y la oportunidad era una única oportunidad y lo hemos conseguido gracias a este tipo de implantología y a esta tecnología con que contamos hoy en día. Y listo, aquí pueden decirme, doctor, pero es que esos implantes están torcidos, eso no va a servir. Otro concepto que no pueden entender todavía los que colocan implantes convencionales. Los torcidos son buenos que estén torcidos porque distribuyen mejor las cargas. Imagínate una cosa, ponte de pie y junta los pies. Intenta que te empuje a alguien. No tienes tanta estabilidad. Si estás muy recto, estás muy derechito, pero las cargas laterales no las vas a aguantar bien. Si alguien te empuja de lado, te vas a ir y se te vas a caer. Pero si tú abres un poquito tus piernas, vas a tener mucha más estabilidad. Pues aquí es el mismo concepto. Eso es algo lógico y normal, donde se explica fácilmente de que las cargas, si hacemos estos implantes en estas direcciones, vamos a soportarlas mucho mejor y vamos a poder colocar ese molar para que funcione perfectamente sin ningún problema. Por lo tanto, el hecho de que estén torcidos a nosotros nos viene mejor. Y además, otra cosa que de pronto no saben los que colocan implantes convencionales es que este tipo de implantes monofásicos se pueden doblar y se pueden tallar. Tallar como si fuese un diente natural. No hemos tallado dientes durante muchos años en la odontología para colocar prótesis fija, pues estos implantes simulan también la naturaleza y también ofrecen la posibilidad de poder ser tallados. Por lo tanto, aquí hemos tallado un poco uno de los pilares para poder que la inserción de esa corona, de esa muela que le faltaba al paciente, sea viable y esté correcta. Estos implantes entonces se insertaron sin abrir la encía, con un único agujerito a través de la encía. Nos vamos seguros porque vamos con una guía pilotada hecha de forma virtual en una cirugía previamente hecha en un computador, en un ordenador. Por lo tanto, es una cirugía muy segura y bastante ágil, bastante eficiente. En pocos minutos colocamos los implantes y como no hay sangrado, no va a haber inflamación, no hay que dar puntos, no hemos modificado nada de lo que se ve por fuera del tejido blando de la encía, pudimos o debemos o podemos escanear directamente esa boca del paciente, como lo vemos aquí. Aquí vemos el escaneado de la boca del paciente al momento de la colocación de estos implantes. Se puede hacer eso porque ni siquiera hay sangrado. Y gracias a ese escaneado de forma digital, enviamos esa información al técnico dental y el técnico en cuestión de horas nos puede hacer el diseño de esa corona y nos puede mandar a la clínica esa corona. Por lo tanto, al día siguiente pudimos colocarle la corona al paciente sobre esos implantes, de forma que el paciente al día siguiente ya tenía su corona. Algo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en este caso, es que sí, los implantes entran muy firmes aunque tengan poquito hueso, porque están anclados en corticales. Y el diseño de los implantes, en este caso utilizamos unos implantes monofásicos de tipo compresivo, se van a integrar y van a comprimir el hueso medular que hay ahí, se van a apoyar en las corticales y el hueso medular, al ser comprimido, se va a corticalizar. Estos son conceptos que pueden sonar muy raro para gente que todavía no esté dentro de la implantología monofásica. Todos estos conceptos significan de que ese implante está muy firme, a torques muy altos, muy estable y además se van a integrar con el tiempo. Y no solo tenemos uno, tenemos dos, en una distribución que hace que nuestra corona que vamos a colocar ahí pueda someterse a cargas cuando estén integrados. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y si no lo sabías, pues por lo menos yo te lo estoy explicando. Y luego también hay que tener en cuenta que este tipo de implantes que hemos utilizado aquí también se van a integrar con el hueso. Y esa integración necesita tiempo también, necesita unos 3 meses para que se integren, se suelden mucho mejor esos implantes, además de tener ya esa fijación inicial que ya tienen. Por lo tanto, esa corona que se colocó, que se debe colocar al día siguiente o pasadas unas horas también se puede hacer, porque esto de forma digital es muy ágil. Esa corona
va a dar una estética al paciente, va a ferulizar, va a unir esos dos implantes para que se comporten bien, pero importante que no debe recibir una carga masticatoria inicial. Por lo tanto, esa corona se debe dejar aliviada. Mira, como vemos aquí en el diseño. ¿Ves que esa muelita que hemos diseñado no topa, no tropieza, no mastica con la parte de abajo? Eso es importante explicárselo al paciente, porque el paciente sí, al día siguiente o en el mismo día, pasadas unas horas, se puede devolver su corona, pero esa corona va a cumplir una función de ferulización, unión de esos implantes y de estética de pronto, de conformación de tejidos blandos, de darle una mejor armonía a la encía, pero no debe funcionar, no debe masticar hasta que esos implantes se integren. Pasados unos 3 meses hay que cambiar esa corona por una corona definitiva, y esa corona definitiva ya va a ser muchísimo más estética y ya va a poder funcionar y masticar normalmente como si fuese un molar natural. Bueno, este es otro de los casos que se puede resolver de forma muy simple, muy eficiente. No es fácil, es difícil, porque hay que darle al sitio perfecto en ese poco hueso que hemos encontrado, en ese tesoro que hemos encontrado en la tomografía del paciente. Por eso se hace de forma digital para ir mucho más seguro y con los implantes y las técnicas adecuadas. Así se pueden resolver esos casos. Y el paciente no tuvo que sufrir la experiencia de una elevación de seno, de esperar 9 meses, de un proceso inflamatorio tremendo, de una serie de cosas que seguramente nadie quiere. Este es uno de los casos que pudimos resolver de esta manera. Y sé que tú de pronto estás viendo este vídeo porque también te falta esa muelita y te dijo tu dentista de que no podía colocar implantes porque tenía que hacer una elevación de seno o un injerto de hueso. La única forma de saber si existen esos tesoros escondidos es con una tomografía. Si es tu caso, puedes enviarme la tomografía por medio de internet y yo la podría analizar. Te dejo este vídeo donde yo explico cómo puedes hacer tú para enviarme esas tomografías y yo poder saber si se puede resolver tu caso con este tipo de implantología monofásica. Si tienes alguna duda, alguna pregunta acerca de este tema que hemos hablado hoy, déjalo por favor aquí en los comentarios y yo intentaré resolverlo lo antes posible. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo como es lo habitual y sin más que decir, me despido. Chao.